Bueno, entonces arrancamos el programa diciendo Señoras y señores, damas y caballeros, estamos en un nuevo programa de Teatro del Absurdo. Así que bienvenidos a otro episodio de Teatro del Absurdo temporada 3. ¡No! ¡Modo a dos! ¡Modo a dos! Teatro del Absurdo presenta Teatro del Absurdo. Modo ad hoc. Ad hoc. Modo ad hoc. Un espacio sin tiempo, Sin límites. sin dueños. Conducen Gustavo Maher Juan Manuel Echave. y Gustavo Ciardulo. Cero forma. 100% contenido. Aducracia pura. Le vamos a dar como las presentaciones de cine que tienen como adaptadas, como la del Modo ad hoc. Sí, Porque hoy vamos a es un hacer tema... como un tráiler de película. Bienvenidos Y flash de imagen. a otro episodio Flash de foto. de Teatro del Absurdo. Modo ad hoc. ¿Qué te parece, Agus? ¿Te gustó? Muy bueno, muy bueno. Nos acompaña Agus encima hoy. Hoy estamos, por supuesto, como de costumbre, con Juancito Echave y con Gustavo Ciardulo, y nos acompaña en esta ocasión el señor Agustín Echave, que vino de curioso, vino con una camarita, vino a romper los huevos, y estamos... Qué feo, romper los huevos. Vino a romper los huevos, Vino a vino a romper los huevos fotografiarnos. Es a el pasar un lindo fotógrafo. momento con Escuchame una amigos, cosa. viejo. Vos estás buscando a alguien que se encargue de toda la... De la difusión de community management. Ahí tenés, acá Ahí está, tenés, boludo. Ahí está, community management a cargo de él. ¿Y por ¿Cómo dónde nos andamos? pueden escuchar? Decime. ¿Yo te tengo que decir? Sí, yo te nos digo. Dale, decime. Canal de YouTube, Teatro del Absurdo. Plataforma de podcast, teatrodelabsurdo.ibox.com. Y quiero hacer una aclaración importante, aparte de que también nos retransmiten a través de la radio online Ragnarok, a través de la ragnarok.blogspot.com. Mirá cómo te cago, estamos en Spotify. ¡También! Ay, ¿Cómo me carga el puto? ¡Qué grande! Estamos en Spotify. Desde el partido de River Boca estamos en Spotify. Bien. Así que nos podés encontrar. Yo aprobé y sale bárbaro. Qué lindo. Sí, sí. Además nos carajo. pueden Se contactar puede- y pueden escribirnos lo que quieran, decirnos lo que quieran, no, cosas lindas, cosas che. lindas en el email teatrodelabsurdo.mail@gmail.com. También estamos en Instagram, Twitter y en la fanpage de Facebook @tdelabsurdo. Listo. Y hoy tenemos un buen invitado que nos va a instruir acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con la cultura argentina. Tengo una porteña. premonición para el programa de hoy. A ver. Es como que veo el futuro. Sí. Va a ser un programón. Sí, va a ser lindo el programa. Contamos con la presencia del locutor. Actor de doblaje y algunas otras cosas más. El señor Javier Nalgiano. ¿Cómo está, Javier? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué hacemos? Gustavo, Juan, Exactamente. Presente. ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, estamos bárbaros. Juan me comentaba que, que teníamos un gran interés de que estés presente en el programa de hoy porque Sí. me dijo algo, nos conocemos ya hace muchos años todos, ¿no? Y Sí. hay un aspecto que yo desconocía. Yo creo que eras el único que sabía esto, No, Juancete. yo lo supe de casualidad, de carambola, por otro compañero que me mencionó. Que el sos hecho- como un gran erudito en la materia Carlos Gardel. Digamos que me he interiorizado bastante durante muchos años en el tema. ¿Por qué, Javi, Sí. te gustó esto de Gardel específicamente? Claro, es como que quien sabe de... ¿Qué te motivó? Claro, yo sé de Freddie Mercury, de qué sé yo, de los Beatles. ¿Vos te interesaste en Gardel? Yo me interesé en Gardel, en otras cosas más también, en los Beatles también, pero si hablamos de Gardel en particular, el interés empezó cuando yo tenía 15 o 16 años más o menos. Ah, purrete nomás. Era purrete y confluyeron varias cuestiones. A ver. En ese año en el año 95, se cumplían 60 años de la muerte de Gardel Ujú. y el Canal América organizó un espectáculo muy bueno en el Teatro Avenida con cantantes populares que interpretaban canciones de Gardel. Mira. Sí. Canciones que todos conocemos, cantantes que todos conocemos, y además sacaron un libro, hicieron un audiovisual muy interesante, y eso algo despertó, porque yo fui directamente a los discos que había en la familia de Gardel,
Ajá. discos con lo clásico de Gardel, ¿no? Y los escuché hasta el cansancio. Wow. Y un día me compré otro disco yo, y otro día me compré un libro, y así empezó todo. Porque me di cuenta que era una historia bastante particular, porque tenía muchos interrogantes, y eso lo hacía como muy atractivo, más allá del talento de Gardel y de lo que representa, más allá de como figura Sí, de tu interés artístico, puramente de ícono artístico. argentino, ¿no? Sí. Sí. Podemos Así que decir, bueno, ahí empezó un poco todo. o sea, que empezó porque, digamos, sos una persona curiosa. Te Sí, motivó la muy curiosidad, curioso. el tema, y arrancaste. Sí, y además, Está bien. para decirlo de otra manera, así como un poco más llana, a mí me gusta mucho el rock, ¿no? Y era una época donde yo escuchaba mucho rock. ¿Qué tipo de rock? A ver si seré Descubrí curioso. que Gardel, en algún punto y en su manera, también Era un rockero, gran era el más porque rockero de había roto todos. muchas estructuras, y que para su época había sido un tipo de avanzada completamente, Sí, que dejó sí. una huella tan grande que aún hoy lo seguimos celebrando. Sí, totalmente. Totalmente. Che, ¿qué Entonces, tipo como de que rock bueno. consumías en esa época? A ver, ¿seré curioso? ¿De rock? Sí. Bueno, ya les dije que escuchaba, bueno, los Beatles los escucho desde los 6, 7 años. Me ganó Pero en por esa uno. época escuchaba mucho Nirvana, Ajá. que fue la banda así como que de mi adolescencia. ¿Qué edad tenés, y de, bueno, Javier? diferentes grupos de esa época, ¿no? ¿Qué edad tenés, Javier, ahora? 39. Está bien, sí, sí, Así sí. que yo en el 95 tenía entre 15 y 15 años, 16 claro, años. lógico. Sí, 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 sí. Así que, o sea, el primer acercamiento que tuviste con la imagen de Carlos Gardel fue más bien una comparación, si se quiere, o una... trazaste un paralelismo con la imagen, la imaginería rock. O sea, el tipo te pareció un guapo, de verdad. O Sí, me pareció o un innovador. rupturista. ¿Cómo? Un rupturista, alguien que Bien. marcaba como un camino nuevo dentro de lo suyo. Está bien. Y no sé si era tan consciente de eso. Creo que eso es algo que sobrevuela en los artistas en general, y el público lo toma o lo deja más allá de lo que pueda internalizar mentalmente, ¿no? Sí, entiendo, sí. ¿Y qué Una fue, reflexión que hacemos ahora, pero... ¿y qué creo fue lo es que te así, ¿no? llamó Como que la... hay algo de ese artista que te impacta, y creo que tiene que ver con eso, con esa impronta de vanguardia. Sí, 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 lógico. Gus. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención después de haber visto ese documental, de haber escuchado los discos y empezar a indagar en la historia de Carlos Gardel? Bueno, mira, una de las cosas que me acuerdo que había pasado fue que un día salí del colegio, y el colegio estaba cerca de Chacarita, y fui al cementerio a visitar la tumba de Gardel. Mirá. Yo tuve ese mismo Sin saber acercamiento. mucho sobre él. Primero, sí. ¿Qué me decías? Tuve el primer acercamiento que tuve con Gardel fue exactamente ese mismo. De ir Mirá. a ver a la tumba a Chacarita. Sí, es fuerte para un pibe. Sí, y me pasó, y algo me pasó, no sé bien qué, pero algo me emocionó de todo eso. Y a partir de Claro. ese momento empecé también a indagar mucho en las películas. Sí. Las películas que ya había visto en algún momento, no que me había sentado a ver las películas, pero uno tiene imágenes de algunas películas de él. Pero en ese momento dije, bueno, quiero ver todas las películas de Gardel. Ujú. Y así fue, es el día de hoy que igual las sigo viendo y me las sé de memoria. ¿Cuántas películas tiene el chabón hechas? ¿Cuántas películas tiene Gardel? Y mira, tiene una que es muda, Sí. que es de 1917, Mm. y después él es el inventor del videoclip a nivel mundial, A ver cómo Claro. es. porque, Sí. porque en el año 30 había un director de cine que era Eduardo Morera, que vivió hasta hace unos 10 años, creo, 10, 15 Sí. años, y ese hombre se le ocurrió filmar. Todavía no había llegado el cine sonoro a la Argentina para largometrajes, Sí. pero sí filmó canciones de Gardel que estuvieron filmadas en un galpón de la calle México, Ajá. en San Telmo, que para acustizar el galpón tuvieron que pedir frazadas prestadas a los vecinos, Qué bárbaro. porque no estaban preparados para eso. Ahí aparece Gardel con sus guitarras interpretando algunos tangos que en ese momento había grabado Gardel también en disco, y aparecen personajes como Discépolo, Canaro, a modo de introducción. Y además hicieron sobre un tango que es Viejo Smoking, hicieron
una especie de historia previa a la canción. Entonces se dice que Gardel fue el inventor del videoclip. Y además es el primero que trajo el audiovisual sonoro, bueno, el cine sonoro, a la Argentina por primera vez. Esto está en YouTube. Claro, sí, debe estar. ¿Y en qué año me estás hablando de esto que habrá sucedido? Fue en 1930. Claro, y ¿sabés qué es? Es la época del sistema Vitafone. Entonces, Claro. Exacto, o sea, concuerda con el hecho de introducir el sonido en la imagen, en el cine, por medio de una reproducción sincronizada, muy pobremente sincronizada, entre el material óptico y el sonoro. En ese caso eran discos de pasta. Pero sí, entonces de esa manera integran, bajo el concepto de ese videoclip, entre comillas, integran esa tecnología. Fantástico. Juancito, Claro, querías preguntarle algo. Terminar, si querés comentar algo más sobre eso. No, que la película sonora argentina, el primer largometraje, es del año 33. Claro, como película. Es la película Tango. Él se anticipó 3 años. Claro. Sí. Qué flash. No, te quería comentar que, bueno, nosotros empezamos con esta iniciativa de hablar sobre Gardel a raíz de que el día 11 de diciembre, por el día del cumpleaños de Gardel y de Caro, también que era se da la casualidad que se cumple el año de De Caro y de Gardel. Nacieron el mismo día. El mismo día, distintos años. Creo que ¿Los dos en 1890? No, De Caro es más joven. De Caro no estoy seguro. Gardel sí 1890, Bien. porque también se discute si es 1887 el nacimiento. Claro. Bien. Y entonces, bueno, generalmente por eso figura estos como días... 1890, Sí. 11 de diciembre de 1890. Y Bien. De Caro creo que 11 de Exacto. diciembre de 1897, una cosa así. Bien. Pero Eran confluye contemporáneos. sí, pero confluye la cuestión en coincidir en el día. A raíz de eso surge el Día del Tango. Sí. Ahora la Se consulta conmemora es, el Día del Tango. se conmemora Sí, el Día del estamos Tango. grabando hoy unos días después apenas de ese evento. De ese día. La cuestión es esta. Antes de irnos del nacimiento, porque Gardel nace supuestamente en Toulouse, Eso le iba a Francia. preguntar. Eso le iba a preguntar. ¿Pero por qué? Tiene que Pero- haber una mayor preproducción para que estas cosas no pasen. Pero Claro, bueno, pasan. pero, ¿Qué va a hacer? Nace en Toulouse, Francia, por lo que se tiene Esa es la entendido, pregunta. pero nace con otro apellido que no es Gardel, A ver. sino que es Gardés. Exacto. Bien. El verdadero nombre es Charles Romuald Gardés. Charles Romuald Gardés. Exacto. Perfecto. Él nace el 11 de diciembre de 1890 a las 2 de la mañana en Toulouse, al sur de Francia, cerca de los Pirineos, Sí. en un hospital que se llama La Grève, Ajá. que aún existe y que aún tiene una placa que conmemora el nacimiento de Gardel, pero las confusiones fueron muchas porque la partida de nacimiento no fue de público conocimiento desde el año en que nació Gardel, se conoció muchos años después. Entonces se discutió, por un tema que había de documentaciones, si Gardel era nacido en Tacuarembó, en Uruguay, Montevideo, claro, sí. si era nacido en Francia o se había nacido en Argentina. ¿Por qué? Porque había una cédula que decía que era argentino, había un documento que decía que había nacido en Tacuarembó en 1887 y también figuraba en los registros como que había nacido en Francia, en Toulouse, en 1890. Pero, perdóname, ¿por Entonces- qué pensás que existe ese documento en Uruguay? ¿Por qué motivo alguien pudo haber confeccionado ese documento? ¿Por una cuestión diplomática para poder entrar a América o para qué? No, él cuando entró a la Argentina junto con su madre, cuando tenía 3 años, llegaron acá a la Argentina, él entró como francés, Claro. con su nombre francés. De a poco se fue como cambiando el nombre de Charles a Carlos, aunque le siguen Sí. diciendo el francesito. Su madre hablaba francés, hablaba muy mal el español al principio. Entonces era francés, venía de una familia francesa. Ujú. El tema es que cuando él crece, por cuestiones con la policía, hay una cédula que es argentina donde dice que es argentino. Y lo que sucede también es que cuando él empieza a tramitar documentación, se da cuenta que si él tramita documentación de Francia, está declarado como desertor para lo que fue la Primera Guerra Mundial. Claro. Ah, ahí está. Entonces, si se declaraba también argentino, era desertor al servicio obligatorio. Ujú. Entonces necesitó el documento uruguayo
que le cambiara la fecha de nacimiento a 1887 para no generar controversia con los 3 años de diferencia que había en ese momento para ser alistado en la guerra allá en Francia. Exacto. Claro. Entonces, por ese motivo y hasta el día de su muerte él mantuvo esa documentación. Creo que hoy está en la Casa del Teatro esa documentación. Ah, mira. Ahora, me llama mucho la atención porque vos sos muy preciso en los datos, ¿no? Me decís 11 de noviembre, me decís 2 de la mañana, me hablás de todo esto, ¿no? De todo este papeleo. ¿Y cómo es que hay dudas del año de nacimiento? O sea, ¿quién instala esa duda? Bueno, durante muchos años que no se tuvo la partida de nacimiento francesa, que los registros no estaban disponibles a quien quisiera consultar, hubo diferentes versiones por todos lados. Y además, obviamente, hay una cuestión de prensa que siempre quiere vender, que cualquier rumor es tergiversa, se dice otra cosa. O sea que vos, estos datos están confirmados hoy recién, o en esta época. Hace muchos años que están confirmados, pero sí, bien. Hay un documento que es la partida de nacimiento que está sacada del registro en Francia. Bien, perfecto. Sí. Claro, lo que pasa es que en ese momento que estamos hablando, 1890, quien registraba los nacimientos eran las iglesias, porque el registro civil en ese entonces, digamos, lo manejaba la iglesia. Entonces también había como se armaban muchas confusiones del lugar de nacimiento de una persona, porque yo recuerdo que en el caso de mi abuelo pasó y sigue pasando lo mismo, o sea, uno reclama partida de nacimiento de aquellas fechas, o de 1900 o 1800, y la partida de nacimiento hay que buscarla sí o sí en la iglesia del pueblo. Entonces, en el caso de Toulouse hay un registro que es del registro civil, donde ahí está inscrito, y por eso se elabora también, porque ahí mismo figura en qué lugar nació y a qué hora. ¿Y cómo llegaste a esa información? Esa información, yo la primera vez que la vi fue en una revista aniversario que había sacado la revista Gente hace muchos años, en los años 70. Entonces ya ahí se sabía. Hoy si entran a Google y lo ponen, digamos, sale directamente la partida de nacimiento. O sea que es algo que ya se hizo público, pero la gente de Uruguay sigue de alguna manera confrontando para decir que, bueno, no, Gardel es uruguayo. Entonces, Gardel en realidad no es de ningún lugar. Eso es algo muy bueno de ¿Es nuestro o no es de nadie, carajo? Es patrimonio de la humanidad. El artista es de todos. Sí, eso es cierto. Pero a nivel biográfico, ponele, digamos, está bueno que haya una curiosidad. Es Francia. Claro, sí. O sea, paramos de hablar acá. Sí. Totalmente. Juancito. Se ríe, pero no puede preguntar. En este momento. No, está bien. No, lo que mi consulta es si hay con respecto a Gardel alguna arista que te resultó más interesante a vos, que dijiste, qué curioso esto, nunca me hubiera imaginado que hubiera pasado algo así con él, no sé, a nivel personal más que nada, ¿no? Claro, bueno, hay muchas, Por ejemplo, el tema del padre es muy interesante. ¿Quién fue el padre de Gardel? Un ladrón. No se sabe. ¿Cómo? Hay como 2 hipótesis fuertes. No hay registro del la primera hipótesis es que Ciardulo es un difamador. A ver, ¿cómo es? No, la primera hipótesis dice que Berta, la mamá de Gardel, trabajaba en un lugar donde el hijo de la dueña de ese lugar era el padre de Gardel. Tuvieron un romance de forma clandestina. El señor era soltero, pero había un problema con diferencia de clases. Porque la madre de Gardel era muy pobre y el señor era de una familia burguesa. Entonces ya ahí hay una hipótesis. O sea, viejo putañero. Sí. Y sí, dejémoslo las cosas como son. Somos gente grande, viejo. El señor era cliente de un negocio de sombreros que tenía la familia de Berta Gardés. Sí. Y ahí es donde se conocieron. Momento, ¿Gardés es el apellido de la madre? Te iba a preguntar eso justo. Él tenía el apellido de la madre. Bien. Claro, porque el padre no lo reconoció. Claro. No. Porque no sabía que cantaba tan bien. Si no sabía que como hijo, donde la madre se hace cargo de su hijo, no aparece ningún nombre de ningún señor en la partida de nacimiento. ¿Paul Lacere era el nombre del padre?
Exacto. Del Hijo y del Se Espíritu dice, Santo. porque no está asegurado, pero mucha gente cercana a Gardel lo dicen porque él lo repetía y lo sabía. El padre era Paul Lasserre, era una familia burguesa, pero después te dicen muchas cosas. Te dicen que Berta tuvo que venir con Carlos muy chico a los 3 años acá a la Argentina, justamente por haber tenido un hijo con una familia burguesa, y además en Toulouse no había mucho trabajo en ese momento. Entonces, y dicen que bueno, que el señor los acompañó hasta la Argentina. Muchos dicen que no hay registro de eso, que el registro solamente hay del ingreso de ellos dos al puerto argentino. Ujú. Se dicen que el señor vino a la Argentina a conocer a Gardel en el año 1920, cuando Gardel ya tenía 30 años y que él no lo quiso recibir. Y ya tenía algún también tipo se de... dice que ¿Algún Berta tipo de y fama Gardel tenía? viajaban mucho a Toulouse y Berta sí tenía contacto. Digamos, todo un misterio que no se sabe. Podemos hacer un montón de conjeturas y novelas, pero nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. Sí. El tipo cuando lo buscó ya gozaba de cierta fama el chabón. Sí, ya en el año 20 Gardel tenía fama, por lo menos acá en Buenos Aires y en las provincias era conocido. Lógico, y te van a caer padres de todos lados, lógico. Y en cuanto Bueno, a fue lo Gardel que le nunca... pasó a John Lennon también. Ah, claro. Claro, sí. Gardel exacto. nunca se registró ningún tipo de cuestión familiar, de pareja, hijos o algo. Gardel no tuvo hijos. En el año 60 y algo salió una persona a decir que era hija de Gardel y bueno, después quedó como en la nada. Ujú. No tuvo hijos, tuvo muchos romances. Tuvo una novia, digamos que fue la más conocida, que fue Isabel del Valle, que le llevaba unos cuantos años él a ella, pero no formalizó matrimonio. Y la vida de Gardel fue muy ajetreada en cuanto a muchos viajes, mucha gira. No era una persona, me da la impresión, muy constante con las parejas como para decir me establezco con esta persona y formo una familia. Ujú. Porque los viajes antes eran los viajes en barco a Estados Unidos o a Europa duraban mucho tiempo, las giras, las grabaciones. Era un hombre que estaba muy abocado a su carrera. Claro. ¿Cuándo se En el medio, convierte? obviamente había romances. ¿Cuándo se convierte él ¿cuándo empieza a convertirse él en una estrella o en un artista del tango? Cuando él empieza a cantar, muy influenciado por los cantantes líricos italianos que visitaban el país, y con ayuda de gente que lo conocía del barrio, él empieza a hacerse famoso en el Abasto. Él no vivía en el Abasto, él se hace famoso en el Abasto por diferentes lugares donde él cantaba. Y se asocia hace dúo con José Razzano. Y durante mucho tiempo cantan juntos, hacen muchas giras, y ahí se convierten en un dúo muy exitoso, con canciones criollas. El tango todavía no estaba tan presente como para hacer carrera con el tango. Entonces era como que tenían un repertorio mucho más variado y más criollo. Y en ese momento, ¿qué se consumía a ese nivel? O sea, ¿había algo que se podría comparar con las milongas en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y qué serían peñas? ¿Qué eran? Mira, en ese momento sí, había lugares donde se bailaba, pero también había muchos payadores. Bueno, entonces todo lo que es canto surero y todo eso. Claro, los payadores además estaban muy vinculados con cuestiones políticas. Sí, claro. Sí. Entonces se combinaba lo político con las reuniones donde se hacían las ruedas de las payadas. Claro. Y eso, bueno, empieza a desaparecer con la aparición del tango. Claro. Pero el tango como danza ya está instalado en Buenos Aires en diferentes lugares como la zona que hoy, por ejemplo, es super top, que podemos decir que es Recoleta y toda esa parte. Claro. Antes era una de las peores zonas de Buenos Aires porque estaba lleno de prostíbulos, Cuchilleros, de guapo. gente bastante turbia y donde el tango obviamente era parte de todo eso. Estamos en este momento en el estudio, estamos a unas 2-3 cuadras de lo que era el Tábano. También reducto de guapos de esa época. Antes de meternos, Claro. Javier, en todo lo que es, en algunos detalles por ahí de índole misteriosa, si se quiere. No nos metemos en esas cosas siempre nosotros. Agustín tiene una pregunta muy interesante, pero que le surgió a él. Está buena la pregunta porque está interesante el enfoque.
Nada, quería saber si hay grupos de fanáticos o juntadas, viste, poner en el obelisco, de gente que se reúne a hablar de Gardel. Hay hasta movidas de gente que seguía el rockabilly y toda esa onda, ¿viste? Gente que Gardeliano, se viene. digamos. Claro, gente que hoy, en la actualidad, defienda como en esos días, ¿no? Claro. Mira, está buena la pregunta porque es algo que yo con los años he notado, y es que los 24 de junio, que es el aniversario de la muerte de Gardel, en el cementerio de la Chacarita, siempre se le rindió homenaje. Y yo empecé a ir desde el año 95, 96, y hasta el año pasado fui. Y cada vez era menos la gente que se juntaba. Y la gente aprovechaba ese día para, bueno, algunos iban a cantar, algunos iban a exhibir de su colección privada de Gardel. Otros ponían el pucho en el dedo de la... cosas. Otros ponían el puchito en el dedo de la estatua. Claro, el cigarrillo. Sí. Sí. Y vos decís entonces, que fue bajando. Era un lugar interesante como de juntada de grupo. Pero eso se fue disolviendo porque hay algo que es como, lamentablemente, que es el paso del tiempo, hace que mucha gente, bueno, no vaya muriendo, y que eso no se trasladó de generación en generación. Claro. Lo que sí pasó interesante es que uno de las últimas cosas que pasó fue que la casa que fue de la madre de Gardel, que compró Gardel en la calle Jean Jaurès 735, sí, que es el Museo Carlos Gardel, hace poco tiempo fue cerrado por el gobierno de la ciudad porque querían refaccionarlo. Y mucha gente se opuso porque sabían que la obra que iban a hacer era obviamente una estafa, y que lo que iban a hacer iba a sacarle lo poco que le quedaba de genuino, del original de esa casa. Claro. Y así fue. Y esa gente se congregó durante varios días y hubo todo un tema en las redes sociales con pedidos y firmas y todo eso. Siempre pasa lo mismo. Sí, es recurrente todo eso, sí, de agarrar, de refaccionar, hacerlo lindo, pero menos genuino. Es una idiotez. Pero los fanáticos de Gardel no viven en el país en general. Claro. Hay gente de Colombia que es muy fanática de Gardel, gente de Venezuela, gente de los países limítrofes y gente de Europa también. Pero es como muy preciso, digamos, algo muy selecto se convirtió. Sí. Gardel, lamentablemente, de a poco está perdiendo esa sensación de popular acá en nuestro país. Bueno, ya se volvió. A Gardel hay que darle vida escuchándolo, teniéndolo presente. Ya. Pero cada tanto pasa eso, ¿viste? Gardel hoy por hoy no da dinero a nivel Salaic. Claro. Y es como un clásico ya. Es preferible pasar el tema de otra persona que sí va a dar dinero que el de Gardel. Pero cada tanto pasa eso, lo mismo que está pasando ahora con Freddie Mercury a través de la película. De alguna manera, las nuevas generaciones van descubriendo cosas, bueno, a raíz de nuevos lanzamientos o de remakes boludas, bueno, qué sé yo. Bueno, pero lo que pasa específicamente es que nuestro país y nuestra gente no le gusta mucho seguir o rendir rendir culto a los mitos o a las cosas que son tradicionales. Más que nada en Buenos Aires, seguramente en el interior del país lo deben escuchar a Gardel y lo deben venerar mucho más que lo que ocurre, digamos, en la capital federal. Creo, ¿no? Tal vez me equivoco. De todo, no, sí. Es cierto, porque cuando vas al museo de Gardel en la calle Jean Jaurès o vas al cementerio de la Chacarita, siempre te encontrás con gente que no es de acá de capital. Claro. Sí. Y que te cuentan lo fabuloso que es para ellos, gente del interior y gente de otros países, ¿no? Lo fabuloso que es para ellos la imagen de Gardel y cómo lo siguen y todo lo que saben. Sí, es lo mismo que pasa con, no sé, en el norte con las chacareras o con las cosas pero criollas. Es distinto porque el movimiento del tango se dio mayoritariamente en capital. Entonces que se haya movido hacia afuera, no te está diciendo que se fue hacia afuera, sino que decayó acá. Tal vez sigue vigente como siempre en el interior y más en el exterior. Mucho más en el exterior. Claro. Juancito. Sí, quería consultarte. La figura de Lepera, cuando aparece Lepera, con sus letras, con su intervención, ¿puede ser que haya sido como una especie de cambio, una bisagra en la historia de él? Por supuesto, claro que sí. Como que ya Lepera no solamente fue el gran poeta que Gardel necesitaba para complementar su música,
sino que además Lepera era una persona muy instruida y muy, muy bien contactado con gente de diversos países, porque era traductor además. Fue el quien también fue el puntapié para que Gardel tuviera el mundo a sus pies, porque fue quien abrió las puertas en Inglaterra, en Francia, en España. Entonces, Lepera fue detrás de la imagen fuerte de Gardel, ¿no? Lepera fue el gran manager, podríamos decir hoy. Y fue una persona que siempre se mantuvo con un perfil bajo. Nunca estuvo pidiendo, como sí lo hizo Razzano, nunca estuvo pidiendo imagen o que se le reconociera. No, siempre ha sido. Lo que pasa es que el contenido que tenía, el contenido era tan poderoso. Muy ¿no? bueno. El contenido que tenía era tan poderoso, desde sus letras, que eran tan descriptivas, era como un libro, era un juglar. El tipo contaba lo que pasaba en la sociedad en ese momento de una manera cruda, que ahora nosotros lo tomamos como algo que no, es tan habitual, está no tan lo tomamos naturalizado, con el claro. contexto de la época, claro. Pero hay letras que Claro. son terribles. La otra vez estábamos hablando con un compañero en común, sobre la letra del Día que me quieras. Ujú. Ya decir el día que me quieras es fuertísimo. Ya te es nostálgico. Decir 100%. el día que me quieras es algo que no va a pasar o que todavía no pasó, y a raíz de eso genera toda una poesía. historia increíble. Sí. Maravilloso. Claro. Lo loco es que él... Sí, hay como infinidad de letras donde bucea sobre la psicología, Claro. y sobre el contexto, que es fabuloso. Qué Y loco... también fue quien ha escrito los guiones de sus películas. Claro. Claro, porque él, Lepera era un guionista, era un escritor esencialmente, ¿no? Ujú. Exacto. Sí. Y Gustavito. trabaja en una película, hace como un bolo menor, Ah, sí. cuesta abajo. Sí, ahí se lo puede ver. Pero era una persona de bajo perfil. Lamentablemente, cuando se menciona el trágico accidente de Medellín, Sí. no se menciona que también ahí murió Lepera en ese accidente. Y también los guitarristas de Gardel. Ese es un punto para tocar también, el tema de la muerte. Sí, eso ya llegaremos. Gustavito, querías preguntar algo. No, que estaba pensando que Lepera es italiano, de una familia italiana, y Gardel es de una familia francesa, ¿no? Un italiano Sí. y un francés. Sí, Qué igual, interesante. vos sabés que Lepera nació en San Pablo, Brasil, Sí, casi por accidente. porque no llegaron a Buenos Aires los padres. Exacto, exactamente. Sí, tal cual. Entonces, de alguna manera compartían también con Gardel el ser extranjeros, porque Claro. parece una diferencia menor. No, pero se incluso que haya sido acompañaban un en eso. accidente, que haya nacido en San Pablo, cerca de la Argentina. Sí. Pero a mí me da la impresión que también eso, Gardel siempre buscó en sus pares, como con Razzano, ciertas similitudes con su propia historia. Sí. Eh, Qué interesante. y Eso, bueno, eso yo creo que llega con vos a- Lepera compartía mucho eso, porque además Lepera era una persona de mundo, ¿no? Claro. Donde esto de saber otros idiomas en una época donde no era tan común, No, claro. le había abierto otras fronteras. Te planta distinto, claro, lógico. Yo quisiera entrar ya en un aspecto que poca gente conoce. Hay muy poca gente que sabe bien a ciencia cierta, y te lo quiero saber si vos estás informado al respecto. ¿Qué pasó en el Palais de Glass? El Palais de Glass. En el Palais de Glass antes se bailaba tango, Sí. iban las orquestas y la gente iba a bailar. Y era una zona muy turbia de Buenos Aires, Sí. esa. Digamos, de Callao hacia Pueyrredón, era una zona donde corrías peligro, Claro. porque se juntaban como, lo que hoy podemos decir que se juntaban las bandas, Sí. o diferentes bandos con ciertos enfrentamientos. Bueno, y ahí estaba el Palais de Glass, y ahí estaba Gardel, que había ido con un grupo de amigos, Ujú. y hay dos hipótesis sobre este tema. Se dice que Gardel andaba noviando o tenía un amorío con la novia de uno de los pesados de una de estas bandas. Y bueno, te la estás buscando, hermano. Claro. Era guapo.
Pero bueno, lo cierto es que al salir del Palais de Glace, no se sabe muy bien si fue en las inmediaciones de la Plaza Francia o si fue en Alvear y Agüero, en esa esquina. Los hicieron bajar de un auto y bueno, en un confuso episodio, porque también se dice que Gardel sacó un arma, pero bueno, alguien le pegó un tiro a un tal Roberto Guevara, creo que se llamaba. Ajá. Alguien, bueno, le pegó un tiro, lo hirió, bueno, la bala quedó alojada en el pulmón, Sí. sin orificio de salida. Estuvo internado en el Hospital Ramos Mejía, creo que 3 días, y no hizo falta, bueno, sacarle... Bueno, la bala la tuvo hasta que murió. Claro, claro. Dicen que, bueno, gracias a eso cantó mejor, decían los Gardel. Péguenme un tiro ya. Está bien. O sea, y el tipo quedó con el balazo ahí. Y bueno, pero yo quiero cantar mejor, viejo, no puedo. Pega un tiro. Es una cuestión del aire, no saber. Sí, qué sé yo. También tenés dos. Sí, ya todos tenemos 2 orificios de entrada y salida de aire. Bueno, el tipo tenía 3. Te caga, ya está. Como Claro. quien tiene 3 pezones. Escúchame. Cualquiera. No, pero ¿y por qué? ¿Qué? ¿Tenés 3 pezones? Sos distinto. Escúchame una cosa. ¿Qué hay de cierto en lo que se dice de la amistad entre Gardel y Sinatra? Hay algo donde hay una historia que hace poco me la contaron, yo no la sabía. Ajá. Que Sinatra se conocieron con Gardel en Estados Unidos. Uh-huh. Y parece ser que Sinatra estaba pasando un momento medio tormentoso. Sí, bueno, vivió una vida tormentosa, sí. Claro. Y yo creo que Gardel, algo sucedió como que Gardel tuvo unas palabras para Sinatra, como tratando no de darle un consejo, pero como que vio algo en él y le dijo que tenía que cuidarse o algo así. Tuvieron como una breve charla. Ajá. Sinatra, cuando vino a la Argentina, en el año 80 creo que fue. Sí. Fue a Sí, visitar 81 creo. Que La tumba de Gardel. lo trajo Palito. Palito, claro. Lo trajo Palito Ortega, sí. Fue expresamente a visitar la tumba de Gardel y ahí fue cuando Sinatra contó cómo había conocido a Gardel. Sí. No, Gardel, digamos, estuvo con personalidad. En ese momento Sinatra tal vez no era tan conocido, no sé bien qué época fue, pero con Chaplin, Gardel filmó las películas con gente que en ese momento era muy popular. Y era muy la época, conocida claro. en México, o los actores y actrices de habla hispana de Estados Unidos que trabajaban para la Paramount. Sí. Gardel tuvo como una importancia muy grande a nivel internacional. Primero en Francia, en España y después en Estados Unidos. Las rubias de New York la filmó para la Paramount, ¿no? En Nueva York. Para la Paramount. Para la Paramount. Sí. Pero ese Esa contacto. la película se llama El tango en Broadway. Ese, sí. Es una especie de comedia. Es del año 34. Uh-huh. Y esos contactos creo que se los hacía Lepera. O el que consigue ese contrato es cuando ya estaba con Lepera él. Sí, por supuesto. Y además, él ya venía con una carrera cinematográfica que había empezado en Francia, en los estudios Joinville de París, unos estudios que no existen más, que se incendiaron, con una película que se llama Las luces de Buenos Aires. Después vino La casa es seria, que es un cortometraje que se perdió, solo se conserva el audio. Oh. Mira. Decían que había un señor en España en los años 80 que tenía la película, pero que pedía $50,000 y nadie se lo quiso pagar. Claro. Acá en Argentina hay un. Sí. Perdón que te corte. Sí. Hay un archivo, el archivo Difilm, Sí, que está pero es en Florencio pobrísimo. Varela. Sí, Es muy pobre. ¿Qué? Es muy pobre. Tiene cosas, pero es Es uno muy de los que tiene más material sobre Gardel. Bueno, pero es mínimo. Y aparte que ese fílmico Sí, claro. ¿Sí? Y no sé si tan pobre. Pero... ¿Sabes qué? Me parece que se enriqueció, agrandó sus arcas de alguna manera cuando cerró Cinecolor. Que es que parte de Bueno, ese es lo que archivo... hacen todos los archivos, ¿no? ¿Cómo? Y los archivos en general, los archivos privados, aprovechan una
cambio de gestión de canales Sí, o sí, de sí. otros archivos para quedarse con el material. Pero ellos. Cinecolor cerró el año pasado, ponele, o el anteaño, no me Claro. acuerdo. Y fue No, una. pero Disfilm hace muchos años que está. Sí, está, sí, es, sí, sí. es como, sí. De hecho, tenía exclusividad con C5N en una época. Ajá, Sí, 50. mira. Mirá. Y con Pero respecto, con respecto a es los un buen archivo masters, que han digitalizado en los últimos años. Claro, Tiene claro, muchas cosas. no es material original, a eso voy. Sí, sí, sí. con respecto a los masters, puede ser que no suenen, porque yo he escuchado en Spotify incluso, o sea, ediciones, versiones. Remasterización. No, el de master, dice master Gardel, Sí. no suena igual que los que escuchamos habitualmente, que los que se escuchan en la radio. Hasta incluso parece que Mirá. la voz de Gardel no es la misma, parece distinto. Y bueno, Claro. son procesos. ¿Puede ser eso? O sea, que el proceso Sí, de porque copiado... Hay algo que una vez me dijo una persona y a mí me quedó grabado no solamente para Gardel, sino para todo lo que escucho. Al artista hay que escucharlo en el formato para el que grabó. Exacto. Claro. 100% de acuerdo. Sí. Entonces, Gardel grabó para hacer impresiones en disco de pasta, Claro. ni siquiera en vinilo, No. disco de pasta. Claro, por eso era el Entonces, sonido así. Si uno puede escuchar un disco de pasta que esté en buen estado, Ujú. en un aparato que pueda reproducir lo más fielmente posible el sonido, la diferencia es abismal. Tremendo. Porque Sí, sí, cuando sí. se pasó a CD, todavía en el vinilo se respetaba bastante el sonido original. Mm. Pero cuando se pasó a CD y a cassette, se hizo una compresión tan mala donde Sí. Gardel aparece apagado. Ujú. Sí, sí. Entonces uno dice, este Gardel no es Gardel este. No, y aparte con el afán de querer limpiar el audio y hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con estándares de la industria, bueno, terminas haciendo mierda el material en realidad, más que salvándolo. Seguro. Eso siempre pasa. Sí, ¿Tuviste la Y oportunidad? Gardel grababa con una tecnología, digamos, pensemos en los años 20, grabar en un solo canal, o sea, sí, y de forma hay acústica, como de forma... muchas dificultades ya desde el origen. Sí, sí, y de forma acústica. Ni siquiera grababan con micrófonos, grababan con bocinas. Exacto. Sí, sí. Exacto. ¿Tuviste la oportunidad de escuchar un disco de pasta con la Yo voz de tengo Gardel? uno. Tengo varios. Sí, sí, sí. Y tengo una vitrola también que ¡Qué me compré hace lindo! unos cuantos años. Esas que se le da manija. Sí. ¿Un gramófono? Algo así, claro. No sé, Uy, decimos mandá vitrola fotos. porque ¿Y funciona acá todavía? Sí, claro. No sé si es... Creo que en Italia también se le dice vitrola. Sí, 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 sí. Y ahí uno escucha a Gardel como debe sonar Sí, Gardel. claro. Obviamente, con las imperfecciones de ese formato. Del formato, lógico. Con la fritura que se escucha, ¿no? Dos datos te voy a dar. Número uno, los Beatles yo los escucho en vinilo. Punto número Sí. uno. Punto número dos. Hace poquito, hace unos meses, tuve que mandar a reparar un aparato del año del orto, una grabadora cinta abierta de mi vieja para recuperar cintas personales, familiares, ¿no? Qué lindo. Y claro, y fui a ver a un tipo que tiene un local en la zona de enfrente del colegio Don Bosco. A la vuelta de Cosal, lo vas a Bueno. ubicar en Castro Ah, Barros en Almagro. y Avenida Mirá. Belgrano. Ponele. Y el tipo tiene un local donde hace reparaciones y en la vidriera hay un cartelón que dice Winco. Vos lo vas Mirá. a ver al tipo, es un viejo de 80 y pico de años que laburaba en la planta de Winco de Ramos Mejía. Mañana voy. Bueno, está bien. Y vos sabés que el tipo me protestaba, decía, pero ¿cómo puede ser que yo, en confianza, ¿no? Fui como 2 veces y me puse a hablar con el tipo como 2 horas. Siendo amante yo de todo esto, ¿no? De la tecnología analógica. Y tuve Winco de chico y todo. Y entonces el tipo me decía, ¿cómo puede ser que hoy, qué sé yo, con lo digital y qué sé yo, qué sé cuánto, la gente le guste esta porquería? El tipo no defendía la tecnología. O sea, decía, al fin y al cabo, yo hago esto porque para vivir. Pero, escúchame, Claro. me dice, decime la verdad. Y agarra un Winco, pone la púa, pone un tango y la reputísima madre que lo parió era un tango en serio. Lo Bueno, escuchás es a otra través cosa. de un parlante y a mí se me caía un lagrimón y el viejo me miraba y me decía, esta porquería, a la gente le gusta este sonido de mierda. ¡La puta madre! Viejo, eran válvulas. Ese aparato que puso particularmente era valvular. Pero sí, pasa, Claro. tiene mucho que ver con lo cultural, por supuesto, ¿no? De haber crecido con ese sonido. Así pasa con Seguro, muchas cosas, pasa con muchas Sí, cosas. Agustín me miraba y me decía, pero escúchame, el Spotify conviene. Y sí, tenés razón, conviene, pero No, escuchar igual un escuché el vinilo y- pero escuchar un vinilo en un Wincofone, te puedo asegurar
no te pierdas la oportunidad si Tiene un día otra- tenés la posibilidad. otra calidez, No, otra es otra cosa. cosa, es otra cosa. Bueno, y en una No, y lo vitrola no me quiero para ni mí imaginar. también podría ser. ¿Perdón? Porque uno hoy escucha mucho en la calle, por ahí con el celular, Claro. pero escuchar con un Winco, por ejemplo, o escuchar un vinilo, es sentarse a escuchar música. Claro. Claro. Cambió la actividad. Sí. Sí, 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 sí. Y está bueno eso como ejercicio, digamos. Seguro. Que es algo que dejó de existir un poco. No, no pasa más. Porque no ahora pasa vos más. dejás el Spotify, lo dejás prendido, dejás, no sé, metés un DVD, lo que Escúchame, sea. no te y vayas, no te vayas al vinilo. Yo tenía los CDs en la mano. Yo me sentaba en un sillón y me ponía a mirar el arte de tapa. ¿Me entendés? Eso ya se perdió. Las fotos. La foto. Creo que eso es lo que La también neta. hace que los artistas como Gardel también vayan desapareciendo, ¿no? Lógico. O sea, ayuda Bueno, un pero montón. no tenemos que hacer que desaparezca. No, No, claro, no, claro, claro. obvio. No hay que hacer que desaparezca, porque Obvio. lo que pasa que el formato en que uno escucha a esa gente, o sea, digamos, por razones económicas, esto o Por el lo otro. que sea, vas dejando de acceder a eso, claro. Claro, exactamente. Leía hace un ratito algo muy curioso, que seguramente lo sabés, volviendo al Palais de Glace, que la noche que Gardel recibe el disparo es también la noche de su cumpleaños. Sí. Exactamente. Como dato, ¿no? Es el mismo día y es el día que se celebra el Día del Tango. ¿En qué año fue eso? No sé bien la fecha, pero me imagino que habrá sido en los años 20. Ahí está googleando Ciardulo. 1915. 15. Bueno. En el 15. El 11 de O sea diciembre de 1915. Había- La madrugada o sea, de tenía 25 1915. años. Había inseguridad en esa época. Pero desde ya. Bueno, claro. Igual que ahora. Gardel era inseguro. Yo no estaría parado al lado de él. Claro. ¿Y cómo Gardel, llega a comer? cabe aclarar que era muy inquieto y que la madre declaró, una vez Gardel muerto, que ella entre el año 1904 y 1910 Ujú. no lo vio a su hijo, se había ido de la casa él, decían que tenía un trabajo en Uruguay y ella hasta lo había pensado que había muerto. Apa. Claro. Después hay registros que dicen que no, que ella en realidad no fueron 6 años, pero lo cierto es que hay 2 denuncias donde ella en diferentes momentos pide por el paradero de Gardel a la policía. Ah, mirá. Era un y- personaje, digamos, era conocido en todos los barrios, sobre todo en Abasto, en Avellaneda, en el centro y en Florencio Varela. ¿Florencio Varela? Sí, Hay que tener en cuenta que Florencio Varela en ese momento era como el campo. Era, Sí, sí. Claro. exactamente. Ahora es medio descampado, imagínate Sí, en ese sí, sí. momento, ¿no? Y imagínense además que Flores, por ejemplo, en ese momento, era muy lejos, o sea, hoy Sí, es sí, medianamente claro. lejos del centro, uno se toma un colectivo y un subte y está enseguida, pero Claro, no, en ese pero- momento ir a Flores era como hacer un trayecto Como ir a Luján ahora, donde sí. en el medio por ahí no había nada. Claro. Imagínense Florencio Varela. Claro. ¿Cómo llega a obtener el nombre de El Morocho del Abasto? ¿Sabes? O- Al principio le dijeron, sí, al principio le decían el francesito Claro. y lo de Morocho en realidad no sé de dónde sale, pero sale lo del Abasto, no porque él viviera en el Abasto, Ujú. sino porque empieza a hacerse conocido Porque la en los rompían el cafés abasto, claro. que rodeaban el mercado de Abasto. Claro, Y porque además él, junto con otra gente de su edad, merodeaban el mercado, tratando, bueno, de siempre de ver si me puedo llevar una fruta. Para o lo que aventajar sea, a cosas alguien. de chicos. Claro. Y bueno, creo que de a poco le fue quedando el mote el nombre del el Morocho del Abasto. Y le decían, a él le decían el Morocho en realidad, primero. Y a Razzano le decían el Oriental, porque Razzano había nacido en Uruguay. Ah, Entonces mira. eran el Morocho y el Oriental. Bueno, él era más oriental, era francés. Claro, pero a Gardel le dijeron el Mago, le decían después. Ajá. Le decían el Zorzal Criollo. Sí. O sea, ha tenido diferentes Sí, lógico. nombres. Y hay un tema que hoy hablamos del tema de las letras, ¿no? Que tenían un trasfondo social increíble. Sí. Por ejemplo, una letra como Aquaforte,
en la que hablaban del viejo del viejo verde que trabajaba Que gasta y que su dinero. gastaba el dinero en las minas y qué sé yo. Y que hoy en día... Menos mal que no gasta la guita en boludeces, Sí. ¿no? No, que hoy en día, llevado al presente, qué tema fuerte, ¿no? Sí. Para tocar. O sea, y cómo lo cuenta como si fuera una especie de historia cinematográfica. Vos te transportás. Aparte hay tangos que dicen no, porque agarré a la mina, la fajé y que qué sé yo. Y bueno, es otra época, lógico, por supuesto. Sí, pero lo Era cuenta. otra época, y Gardel se animó a mucho, ¿eh? Ajá, Porque Sí, en la época donde todavía se seguía hablando de unitarios y federales, ajá. él también en algunas canciones tomaba partido por Era federal, no me los digas. federales, creo. Ah, mira. No, O sea, era la verdad, rosista. mira, ahora estoy dudando. ¿Era rosista, decís? Viva la Santa Federación, decía. Claro, bueno, sí. Claro, rosista. Era rosista. Y Acuaporte y Pan, es otro tango, dicen que los que saben de tango en general son los dos tangos con más impronta Política. como de protesta, ¿no? Tango protesta. Sí. Pero el tango en general es una muestra de cómo se vivía en las diferentes épocas. Y de rebeldía, ¿no? También. Lo Y interesante. sí, imagínate que el tango salía de las clases más bajas Claro. y Era la cumbia y había villera, que salir de básicamente. ahí. Era como Exacto. la. Sí, 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 sí. Claro, estaba visto, se miraba, o Y sea, bueno. la clase alta lo miraba de reojo, desde Lógico. arriba lo miraba, ¿no es cierto? Exacto, hasta que la clase alta también lo incorporó. Seguro. Sí, 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 ha pasado eso. Lo loco de las letras del tango es que son tan vigentes hoy Sí. en día que no pasa con otra música, ¿no? Con otras letras. Ujú. Un- Sí, porque el tango en definitiva de lo que está hablando siempre es del ser humano. Claro. Sí. Y podemos adaptar diferentes contextos del país, de la sociedad, Seguro. de la cultura, pero el ser humano con sus fantasmas y con sus cosas buenas, digamos, seguimos cayendo como en los mismos surcos arquetípicos de principios del siglo anterior. Sí, Claro. sí, claro. Sí, sí, te dibuja una pintura perfecta de época. Sí. Seguro, y obviamente hemos evolucionado como seres humanos, e incluso culturalmente podemos decir que los paradigmas son otros, Sí. pero cuando escuchamos un Vaya tango que no sí. nos cuesta mucho interpretar cómo fue aquella época. Ujú, Entonces se ve que hay algo que todavía vivimos de todo eso. claro. Bueno, también es que ese es otro motivo por el cual se va haciendo cada vez más una escucha de culto, más que algo ultra popular. Por eso también la baja de la presencia de fanáticos en el cementerio, esto que el otro. Obviamente una chica de 16 años hoy, por más que el padre, el abuelo, quien sea, haya escuchado tango, por ahí una letra en donde el tipo dice yo la fajé y no sé qué, por supuesto que no le va a resonar. De hecho, le va a resonar de forma muy negativa. Y sí. Porque no va a tener en cuenta Claro. el contexto. Sí, pero ten en cuenta también que hay una frase, que es una frase hecha, que dice, en el tango siempre te espera. Sí, el Y tango es te va a cierto, escuchar, en te algún va a gustar momento de de la grande. vida, a la gente, por algún motivo o por otro, el tango, digamos, aparece en su vida y hay por lo menos un lapso de tiempo donde la gente se interioriza más con el tango. Sí, 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 es cierto, es cierto. Está bueno como para hacer una invitación a reflexionar y a rever y a revisionar todo el tema de las letras también, Sí. ¿no? Verlas de otro punto de vista, porque hoy hablamos de Acuaforte o hablamos de El día que me quieras, y a verlas, pero ya no como algo habitual que se escucha en la radio todos los días, sino No. mirá lo que Como dice. un Mirá lo que legado está diciendo. cultural. Claro, pero Es un legado cultural. Claro, escucharlo con otros oídos. Con los oídos de un tipo que vive hoy en el 2018 y decís, bueno, a ver cómo era este material, qué se escuchaba, qué conmovía a la gente en esa época. Claro. Lógico. Y vamos al... Y que te abre, Sí. en algún punto también es como una muestra histórica de lo que fue esta misma ciudad, Claro. si hablamos de Buenos Aires, hace unos cuantos años atrás. Y O incluso, bueno, digamos, los poetas del tango, no nos remontemos tanto a la época de Gardel, pensemos en los tangos de los años Piazzolla, 50, 60, 70, digamos, también hablan de nosotros y de, lógico. de cómo Balada para esta un loco. sociedad va
Balada para un loco camino. te dibuja también un caminar por la ciudad de Buenos Aires muy distinto, pero también no menos propio. Estrenada en el año 69, lo sé que fue estrenada en el año 69, marcaba un momento del cultural, un momento político también. Seguro. Finales de los 60, ¿no? Seguro. Un misterio que nosotros, como somos amantes de los misterios, y casi podríamos catalogarnos parcialmente como... Pasando a la última a la última página, al último capítulo de Vamos todo al esto. epílogo, que es la muerte, ¿no? ¿Cómo nos encontramos con la muerte de Gardel? Un suceso que realmente debe haber choqueado en ese momento a la sociedad de alguna manera. Sí. Como decir ahora la muerte de haber... Sí, de uno- quien esté vigente, sí. De el quien grosso sea. de del momento, ¿no? Charlie García. Claro. Pongámosle. Sí, uff. ¿Cómo fue realmente? Hay muchos mitos, también se ha hablado, capaz que, no sé si lo habrás escuchado, del mito de que sobrevivió a esa muerte. Claro, el día de la muerte murió. Claro, hay un mito que se dice que sobrevivió, que había quedado tan dañado, tan mal a raíz del accidente, porque supuestamente una quemadura terrible, ese es un mito, y que estuvo guardado un tiempo, que vivió en la clandestinidad por esa razón, porque el tipo tenía cierto pudor de mostrarse. Es un mito. Pero, digamos, dato... ¿Qué hay de cierto en eso, ¿Qué hay de cierto y básicamente? qué dato más certero tenés como para compartir? Bueno, Gardel cuando ocurrió el accidente estaba en un momento glorioso. Recuerden que ese año había filmado con la Paramount Ujú. un largometraje con todos los artistas de la Paramount mundiales, y Gardel tenía 2 canciones en esa película. O sea, estamos hablando de un artista que ya tenía el mundo a disposición. Claro. Más allá de sus películas donde él era protagonista. Y estaba haciendo una gira, que fue una gira muy importante, y que hay un audio donde él anuncia esa gira, por todo Centroamérica. Entonces, en Colombia, en Medellín, ocurre el accidente. Hay unas imágenes que están en YouTube también, que son previas al momento del accidente, que está Gardel saludándose con gente de ahí de Medellín, o gente que lo va a despedir, se lo ve a Lepera también saludando. Las últimas imágenes de él, Y digamos. bueno, Sí, están increíbles, Sí, se sí, ven sí. muy bien. Yo lo vi, sí. sí. lo Increíble cómo se ve. que no está filmado es el momento del accidente, que bueno, que exactamente nadie sabe lo que pasó, pero los Qué cagada. relatos coinciden en que el avión estaba sobrecargado de peso. Ujú. Tanto es así que habían usado las partes de abajo de los asientos donde iban los pasajeros para poner más cosas, Ujú. y que lo gracioso fue que Lepera, al ver como esta situación donde parecía que todo desbordaba, dijo algo así como que no faltaría que ahora nos hagamos todos mierda, dijo. Sí, bueno, sí. Y Pasó más de una y al vez eso. carretear, el avión cuando empezó a carretear, que es ahí donde se corta la imagen, ¿no? Hasta ahí Ujú. filmaron. Y acá vienen las conjeturas. Por un lado parece ser que hubo un viento muy fuerte Ujú. que desestabilizó el aeroplano este. Que el exceso de peso hizo que el piloto no pudiera maniobrar entre el viento muy fuerte que azotó de golpe la parte de atrás del avión y el peso que tenía el avión en sí con todo lo que llevaban. Ujú. Entonces el avión iba directo a estrellarse contra un lugar, y al maniobrar se termina estrellando con otro avión que estaba esperando para salir. O sea, hubo... Lo que pasó fue sí. que sí, No, o sea, hubo un choque entre aviones, pero no en el aire, en tierra. En tierra fue. fue en tierra, pero también se habló de que fue en el aire, digamos. Claro, sí, a partir, sí. digamos, se dijo de todo. En las todo lo que crónicas en ustedes esa época, ¿qué se decía al fin y al puedan cabo de esto? imaginarse. Se decía que cuando levantó vuelo el avión, por ejemplo, cosa que no sabemos si ocurrió, pero Claro. parece que no, que ellos transportaban el telón de un teatro que era muy pesado y que al levantar vuelo, el telón se corrió hacia la parte trasera del avión e hizo que el avión se desestabilizara y cayera.
sumado Es raro a que eso. era una tela, se prendió fuego todo en nada. No, bueno, pero más allá de eso, digo, es raro. pero- ¿Qué tamaño tiene que tener? ¿Qué peso tiene que tener Pero eso? está para claro, que- puedo hacer una aclaración del video, Javi. Sí. La filmación que muestra este documento es muy precario todo. Los aviones eran Bueno, lógico. mucho más Tal cual. precarios, Las, mucho más. las condiciones de seguridad deben Las, ser las Sí. mínimas. las pistas eran, Claro. pero arcaicas. La compañía aérea era la SACO, se llamaba así, la SACO. Ajá. Los aviones, SACO, esos aviones vale. estaban construidos por la Ford Motor Company, o sea, A Ford. Eh, Bien. pero se les decía, el ganso de hojalata le decían a ese tipo de avión. Claro. Yo no que me subo. saquen conclusiones, Era como ¿no? una low cost, básicamente. No, era terrible ver eso. Si Claro. ves los videos, es increíble con la precariedad que se viajaba, Claro. las pistas que eran de tierra, como todo la escenografía que se muestra ahí da Sí, mucha, sí, sí. la verdad, mucho miedo viajar de esa manera. Es tremendo. En el avión, previo a que ellos estuvieron merendando en el aeropuerto, Ujú. mientras ellos merendaban el avión, y eso creo que se ve en las imágenes, hace como una vuelta alrededor del aeropuerto antes de cargar nafta por última vez para ahí sí emprender el viaje. Lo que hizo obviamente el estallido y el fuego fue que inmediatamente se prendieron fuego los contenedores de nafta. Las alas. Claro, y eso fue lo que desencadenó un fuego que tardó como, no sé, media hora creo que tardaron en extinguir el fuego. No, ¿cómo Se sobrevivís salvaron a eso? solamente 3 personas. ¿Se Eran salvó 3 de los que gente? iban en ese avión. Wow. Hubo gente, eso no sabía. ¿Se salvó gente en el vuelo ese? Hubo sobrevivientes, sí. ¿Gente, Ah. gente cercana Uno a él era o qué? digamos, una persona que trabajaba dentro del avión, Bien. que era un tal Flynn. Sobrevivió Aguilar, que era un guitarrista de Gardel, pero tuvo como muchas Sí, los pilotos eran norteamericanos. heridas. Sí. El piloto se llamaba Samper. Pero los datos Eso que no me tiene olvido es un más. hijo de puta. ¿Qué En estudiaste algún momento antes lo leí y me quedó. ¿Estudiaste antes que te llamáramos, boludo? ¿Qué onda? Qué grande No, que estos son sos. datos de los que siempre se habló entre la gente gardeliana. Sí, me imagino. Bueno, está bien. pero Claro, él qué sé yo. claro. Me preguntaba cómo. Entonces, ahora que me surge la inquietud, que pudo haber sido esto de que no se. ¿Vos decís que pudo haber sobrevivido? Me parece medio un chiste. ¿Vos crees que no? Por varios motivos. Primero, el cuerpo de Gardel fue hallado sin vida, carbonizado, debajo de uno de los motores del avión. ¿Y cómo se lo reconoce? Hay una foto del cuerpo carbonizado, una cosa horrorosa. Ah, hay una foto. Se lo reconoce, a Gardel se lo reconoce primero por la dentadura, Ajá. se lo reconoce porque tenía una cadenita de oro y tenía una identificación que tenía la dirección de acá, de Capital Federal de Jean Jaurès 735. Mierda. Bueno. Digamos, no cabía duda que No, era no. Gardel. E incluso creo O yo, un chorro. y esto no lo sé, pero hay un protocolo. Gardel estuvo en Medellín hasta febrero, Sí. que fue donde trajeron el cuerpo acá a Buenos Aires y se lo veló en febrero del año 36, un día de muchísimo calor. Hay una filmación donde están en el puerto esperándolo sus colegas, la gente. Se lo veló en el Luna Park, se hizo un acto muy importante donde cantaron. Entonces, digo, todo ese protocolo también obviamente debería cumplir la función de chequear y rechequear, que obviamente que no había dudas de que era el cuerpo de Gardel. Bueno, sí. Sí, estoy pensando en las capacidades forenses de las fuerzas en esa época, qué sé yo. Sí, digamos, había demasiados indicios de que Acá está era la él parte- ese Hubo muchos cuerpo. testigos. La parte Y aparte tanatopráctica. testigos. La parte No, tanatopráctica, pero es verdad. O sea, obviamente tenés que digamos, estar estamos presente. hablando de cadenita, estamos hablando de Sí, sí, los mucho dientes. detalle. Bueno, Identificación. registros dentales había en esa época, me acabo de enterar. Parece que sí. Y Gardel además estaba en la primera parte del avión, Ajá, que fue la más afectada. claro. No podía zafar de ninguna manera. Un testigo, uno de los sobrevivientes, Aguilar,
dijo que lo vio a Gardel contra el vidrio golpeando, tratando de salir. Gardel tuvo unas palabras para con el piloto cuando el avión estaba carreteando y se sentía como una inestabilidad, cuando todavía obviamente no era una señal de emergencia. Le dijo, tipo, hermano, este aeroplano parece un tranvía Lacroze, como diciendo que se movía mucho el avión. Mira vos. Y si carreteaba en camino de tierra, obvio. Sí, pero bueno, sí. según parece, no lo entendió porque era norteamericano el otro. Ay, Dios santo. Siempre los ubicados de siempre. Sí. No, digo, así que yo por mi parte, por todo lo que he leído, a mí no me cabe ninguna duda de que lamentablemente Gardel falleció en ese accidente. Claro. Gardel, Lepera y las guitarras. Bueno, Riverol estuvo 3 días internado hasta que finalmente murió. No, fue un accidente verdaderamente tremendo, importante y muy, muy trágico, más allá de las muertes, ¿no? Digamos, Sí. 30 minutos para extinguir el fuego. Olvídate. Donde toda la gente estaba ayudando con arena, digamos, una manera también muy... Se ve que el lugar tal vez no estaría preparado. Sí, muy fato en casa, digamos. Era poner el cuerpo para salvar te lo repito, que se pueda. si ves el video te vas a dar cuenta de la precariedad que tiene todo. No, Claro. no había nada, no había extintor. Gustavito, ¿querías preguntar No, algo más? que con respecto al vuelo, el avión estaba saliendo porque viajaba hacia Bogotá. O sea, porque él seguía con su gira en ese momento. Claro. Sí. Él había partido para esa gira hacía un tiempo. Lo que recuerdo que mi abuela me contaba que cuando Gardel se despidió de Buenos Aires al emprender esta gira, se transmitió por radio la despedida de Gardel en barco y cuando el barco sale del puerto, Gardel a modo de despedida se saca el sombrero y lo arroja hacia la gente. Ah, mira. Esa fue como la última imagen de Gardel en Buenos Aires. Creo que hay o fotos o una filmación de ese momento, ¿no? No, filmación no hay. Entonces son fotos las que yo Puede ser que hayan sí, fotos. que él está en el barco y se despide de la gente en Argentina. Aparte todo un símbolo, ¿no? El sacarse el sombrero y tirárselo a la gente era casi dar una parte de uno. Gardel un día como hoy, así de mucha lluvia, tenía que tocar, no, eso sí no recuerdo qué año, pero tenía que tocar en el Teatro 25 de Mayo, que está ahí en Villa Urquiza, y fue tanta la gente que fue a verlo, que no entraron en el teatro y se quedó gente afuera. Sí. Entonces Gardel hizo su espectáculo en el teatro, cuando terminó, salió y arriba de un camión Hizo el show de nuevo. siguió el espectáculo bajo la lluvia con toda la gente que no había podido entrar. No te puedo creer. Maestro. Entonces, ese también es el Gardel que la gente recuerda. sí, y que construyó ídolo. esa gran imagen. Claro. Porque todo el mundo lo quería. No salió ninguna persona en ningún momento a hablar mal de él. No. Claro. No tuvo detractores nunca. Qué difícil No, que el pase único eso. detractor que tuvo fue que al poco tiempo de morir alguien quiso homenajearlo poniendo Carlos Gardel, nombre de una calle en Capital Federal, y salió uno a decir no, porque a los 13 años lo detuvo la policía por haber robado una gallina. Ah, es cierto. Claro. Entonces, a nivel municipal, si alguien, creo que era que si alguien cometió una contravención o algo, no le podían. Si tenía prontuario, Claro. no le pueden poner el nombre de la calle. Mirá Pero qué digamos hijo que de ese es puta. el único dato negativo que tenemos de... No, sí, pero no deja de ser un dato de color, claro. Mirá, Javi, te iba a pedir una última anécdota que te significara algo o que lo dibujara de cuerpo y entero a él, pero ya lo hiciste. Con eso del teatro, creo Sí, que eso es te lo un show dibuja afuera, de cuerpo tremendo. entero. Es tremendo. Te hago Sí. un show para la En lo gente que no pudo personal, entrar. Un ídolo Tengo que total. decir, si me permiten, Sí, que claro.
la imagen de Gardel me fue llevando a conocer gente que estaba vinculada a Gardel, porque mi familia en realidad no se escuchaba tango ni Gardel. Entonces me fui vinculando con gente a esa edad, 16, 17 años, y ahí me acerqué a un programa de radio, y en ese programa de radio trabajé, y mirá. después trabajé en otro programa de radio en Radio Nacional, que conducía Jorge Vidal, que era fanático de Gardel, pero además había sido cantor de Pugliese, y era un gran cantante de tango, y eso también me vinculó a la locución. He conocido Mirá gente vos. verdaderamente muy buena, que he aprendido mucho. Hubo una señora que una vez en Mar del Plata, una señora que años había editado partituras, y yo, como en esa época tocaba el piano, fui a Mar del Plata de vacaciones, pero fui a visitar a esa mujer porque sabía que tenía partituras que yo estaba buscando, y cuando me vio y me conoció, me trajo una foto de Gardel original, firmada por él, de puño y letra, y me dijo: yo soy una mujer muy mayor, no sé cuánto voy a vivir, y mis hijos no tienen ni idea de todo esto. Dijo: así que esto te lo quedás vos. Qué grande. No, muy Qué bueno. O sea, tenés lindo. una foto de Gardel. Autografiada por él. Claro. Qué Una foto lindo. que le dedicó Gardel a un amigo que era amigo del marido de esta señora. Qué A mí me sorprende. lindo que, regalo. A mí me sorprende que acabas de decir que tocabas el piano. Sí, sí, también. yo me colgué en eso Ya, también. ya más Me cosas. acabo de enterar que tocabas el piano. Y viene por más, porque ya sabemos que vienen más cosas que más adelante, ¿no? Sí, tenés que venir para acá, Javier. La próxima voy a ir a Tenemos, visitarlos, claro. tenemos pianito acá, claro. Hacemos algún desmadre. Pero digo que él está preparándose con algo que tiene que ver con el misterio también. Ah, a ver. ¿qué No, es eso? igual lo interesante, No, lo vamos a dejar disculpen, más adelante, lo interesante más adelante. del día de Volvemos hoy para es atrás. que estamos hablando con Javier, y Javier es un curioso, Sí, sí, es tremendo. innato, que navega por las aguas de lo que venga y descubre, aprende y hace muchísimas cosas. Increíble. Impresionante. Muy bien. Bueno, en la variedad también está el gusto. divertirse y no cerrarse a nada. Claro. No, claro. Para mí, yo cuando tenía el equipo de música con varios CDs que se van rotando, cuando Sí. termina uno empieza el otro, El cambiador, sí. era muy gracioso. Yo pensaba, no por mí, pero pensaba en los vecinos, por ejemplo. Terminaba un CD de Gardel y aparecía los Beatles, Claro. o después aparecía Marilyn Manson, o después aparecía, no sé, Jairo. Ah, bueno, sí. Ecléctico el muchacho, sí. O Claro, escucha y música para con mí los padres. Todo es parte de lo mismo. Sí. Lógico. En esa casa se están peleando por el equipo, decían. Sí. Se están cagando a tiro. Claro, sí, escucha música con el abuelo, el pibe, está muy bien. Mira, yo la verdad es que de toda la charla, cual. me quedo personalmente con el premio al fanático que has recibido de la vida, que es la foto. Fue un premio por seguir, por escuchar más allá del escuchar, y por el querer reivindicar la imagen de algo que es tan importante, ¿no? La verdad que está muy bueno. No, aparte siguiendo la figura de Gardel, cómo te abrió el camino para la locución, para conocer Eso gente, también, claro, ese camino muy bueno. Eso es muy inspirador para las generaciones que vienen. Viste que no, Nada es que- porque sí. Exactamente. No, yo igual disiento, ¿no? Para mí que es un regalo de la vida. Disiente siempre. Ah, Sí, es un regalo de la vida que recibió de- Javier. diciendo. Eso, quise decir eso, no sé si que eso no. No, sé, bueno, ya es para discutir. Pero él Es dejalo para que discutir, él nada tiene más. que discutir, Sí, dejalo, sí, dejalo, que tenés para eso razón, está. Ciardulo. Gracias. La frase acá de cabecera es: tenés razón, Ciardulo. Bueno, Javi, Un hermano. placer, Javi. La verdad que estamos recontra sorprendidos. Tenemos Sí, que sí, mandarte sí, una sí. foto de nuestras caras en este Sí, momento. sí. Y vos tenés que mandarnos algún material para poner en el programa a una disposición. fotografía de la foto. Ya, claro, ya mismo. Sí, que la vamos a poner. Así como ahí. Mirta dice la mesaza, este fue un programa. Sí, es una mesa. La foto está muy bien guardada. No, Claro, me imagino. Sí. Pero podrás otorgarnos una copia digital de eso, ¿no? Me imagino. Está en una caja fuerte cuya combinación es No, 11, 12, 90. Javi Nalgian, millón de gracias por este momento que compartiste Gracias con por nosotros. compartir todo esto con nosotros, Gracias a Javi. ustedes. Un abrazo, Javi. Gracias. Nos vemos por ahí seguramente. Dale, gracias. Gracias a todos. Esto fue
Teatro del absurdo. Modo ad hoc. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como @tdelabsurdo. Y suscríbete a nuestros canales de YouTube y iVoox. Gustavo Maher, Juan Manuel Echave Y Gustavo Ciardulo. nos encontramos la próxima semana.